Hola, soy Rodrigo Mardones, estudiante de último año de Ingeniería Informática. Y bueno, este video es para dar cuenta del trabajo que se ha realizado durante este semestre. Em, bueno, estoy desarrollando de forma individual un proyecto de I+D, es decir, de investigación y desarrollo, que combina IoT, Internet de las Cosas, con hidroponía para optimizar el cultivo de plantas. Este proyecto he utilizado herramientas como una Raspberry Pi, una placa SP8266, distintos módulos de electrónica y sensores. Y bueno, ahora les mostraré cómo estas tecnologías pueden trabajar juntas para crear un sistema de monitoreo eficiente en tiempo real. ¿Qué entendemos por Internet de las Cosas? Los sistemas IoT se refieren a la interconexión de distintos dispositivos con capacidad de procesamiento, equipados con software, hardware, sensores y otras tecnologías para intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet u otras redes de comunicación. Esto incluye una diversidad de dispositivos, desde electrodomésticos de uso diario hasta sistemas de equipamiento industrial a gran escala. Tenemos lo que es la hidroponía. La hidroponía es una técnica de cultivo de plantas sin suelo, donde las raíces reciben una solución nutritiva balanceada disuelta en agua con todos los micro y macronutrientes esenciales. Aquí tenemos la solución tipo A, la cual contiene calcio y hierro. También disponemos de la solución tipo B, que contiene magnesio y sulfato. Y para completar nuestra solución nutricional, vamos a incluir además un fertilizante, el cual aporta macronutrientes esenciales como el potasio, nitrógeno y fósforo. Bueno, hay distintos tipos de sistemas hidropónicos. El que estamos utilizando en nuestro prototipado es este sistema donde existe una bomba de aire con el cual se oxigena la solución nutricional. Y bueno, pasamos a una parte central del proyecto que tiene que ver con las variables y los parámetros en hidroponía. Bueno, en hidroponía existen variables muy importantes para asegurar el crecimiento óptimo de las plantas, las cuales se ven ahí, que son temperatura, pH, conductividad eléctrica y sólidos disueltos. Bueno, la temperatura afecta la velocidad de crecimiento y absorción de nutrientes por parte de las plantas. El pH determina la disponibilidad de nutrientes. La conductividad eléctrica mide la capacidad del agua para conducir los iones de estos nutrientes. Y finalmente, los sólidos disueltos indican la cantidad de nutrientes disueltos en el agua. Como pueden ver en la tabla, existen parámetros óptimos, aceptables y riesgosos de cada una de estas variables. Por tanto, si queremos mantener un cultivo de la mejor forma, es necesario que las variables más importantes se mantengan siempre en un rango óptimo. Bien, entonces cabe preguntarse de qué manera podemos abordar el cultivo hidropónico desde el Internet de las Cosas. ¿Cómo podemos desarrollar un sistema que permita el monitoreo de estas variables? Y es así como llegamos a estos objetivos funcionales. Por un lado, el monitoreo en tiempo real de estas 4 variables ya mencionadas, la interconexión de dispositivos IoT mediante un protocolo de comunicación, que en este caso es el MQTT, que ya procederé más adelante a detallar. Otro objetivo es almacenamiento en la nube mediante una base de datos
no relacional que está alojada en un clúster. Visualización de datos mediante la renderización de un dashboard. Permita de forma muy simple monitorear en tiempo real para que el usuario pueda verlo, digamos, experiencia de usuario. Y algo muy importante, que todo este diseño del sistema, todo este desarrollo, piense en un sistema escalable, que a futuro se le puedan integrar más funcionalidades. Este proyecto propone desarrollar un sistema de monitoreo que permita a los agricultores u otro usuario final de la solución visualizar el estado de sus cultivos en tiempo real, almacenar el historial de comportamiento en una base de datos y en base a ello poder tomar decisiones estratégicas e informadas para mejorar la eficiencia y el rendimiento de sus cultivos. De esta forma, el usuario va a obtener una ventaja competitiva. Una parte fundamental de este proyecto es el protocolo MQTT. Para la comunicación entre dispositivos, personalmente he decidido utilizar MQTT. Este protocolo es ideal para proyectos IoT debido a su eficiencia en el consumo de energía y que pese a ello, no obstante, es seguro, ofrece seguridad. MQTT utiliza un paradigma de publicar y suscribir que permite una conexión indirecta a través de un intermediario, un broker, que es el rol, es el nombre que recibe ese rol, que a diferencia de otros protocolos, como por ejemplo el TCP, no requiere de una solicitud previa. El TCP, por ejemplo, como tiene paradigma de request response, el intercambio de datos no se va a producir hasta que primero se reciba la solicitud del dato. En cambio, en MQTT, los dispositivos pueden publicar datos continuamente sin necesidad de solicitudes, lo cual es funcional con el objetivo de monitorear en tiempo real y además es funcional hacia el otro objetivo que es de flexibilidad y escalabilidad. El prototipo funcional que se tiene ya desarrollado hasta ahora consta de estos tres dispositivos. Por una parte tenemos una placa microcontroladora SP8266 que cumple el rol de publicador, una Raspberry Pi 4 que cumple el rol de broker o intermediario y un PC que a su vez también es un servidor que está bajo el rol de suscriptor en el MQTT. Bueno, el SP8266 mod que cumple el rol de publicador en nuestro MQTT se preocupa del levantamiento de data más puro, digamos, que viene desde pines analógicos y digitales, dependiendo del módulo. Y sus librerías y métodos más relevantes son el cliente de Wi-Fi, la librería del OneWire para los sensores, y el MQTT se va a comunicar por el MQTT mediante el PubSub client y va a esperar un callback payload para asegurarse del QoS 1, que de momento está corriendo ahora con QoS 0, pero a futuro lo ideal es que la calidad de la comunicación mejore. Los datos son recibidos de forma serial por la ASP y mediante la utilización de una librería, estos datos son deserializados y convertidos a un JSON. La Raspberry Pi 4 hace el papel de broker, de intermediario, y está corriendo un script en Bash. Un script en Bash que se preocupa básicamente de configurar Mosquito, que Mosquito es el software que está corriendo en todo momento el MQTT. Entonces, con esto se configura la dirección del host y el puerto, que por defecto es el 1883,
Y también le da una capa de seguridad indirecta al MQTT, ya que para poder publicar, suscribirse a cualquiera de los tópicos del MQTT que está corriendo, es necesario autenticar usuario. Y esos usuarios solamente pueden ser creados desde el broker. Por tanto, el rol que cumple la Raspberry Pi 4 es que este JSON, que es finalmente lo que contiene toda la data importante, que cada 4 segundos se va a actualizar, en realidad cada 2 segundos, pero cada 4 segundos para la renderización, llegue al dispositivo que está suscrito, y que obviamente para poder estar suscrito debe estar autenticado. Bien, entonces el rol que cumple la Raspberry Pi 4 es mantener corriendo el script en Bash para asegurar el funcionamiento del MQTT. Y finalmente tenemos el dispositivo suscriptor, el cual va a tener dos roles fundamentales. Bueno, va a tener únicamente el rol de suscriptor en el MQTT, pero va a tener dos tareas muy importantes, que por un lado es levantar estos datos a un clúster alojado en la nube, el cual contiene una base de datos no relacional MongoDB, donde existe una colección, y en esa colección se van a almacenar como objeto en tiempo real, digamos, las variables, y va a quedar registrado un historial. Y por otra parte, este dispositivo también ejecuta un script en Python y levanta un servicio en Flask. Este servicio en Flask va a estar renderizando un gráfico, o sea, 4 gráficos que hacen un dashboard donde el usuario va a poder visualizar en tiempo real el comportamiento de estas variables. Y bueno, en librería y métodos podemos ver lo que yo considero, dentro de todas las librerías que se ocupan, cuáles son algunas de las más importantes. Por supuesto, por una capa de seguridad, para temas de documentación, es importante mantener variables de entorno, donde se va a poder ocultar aquellos valores que son sensibles para el funcionamiento del sistema, como por ejemplo la key, o sea, el token de la MongoDB. Que eso se va a ejecutar mediante variable de entorno que no va a estar incluida en el repositorio. También se ocupa threading, de tal forma que esto permite que el script de Python ejecute procesos en segundo plano en simultáneo, sin que se espere que uno u otro termine, sino que se pueden ejecutar en segundo plano procesos mediante el threading. Y el JSONify permite limpiar los datos, ¿sí? Por una cuestión de rendimiento también, los datos primero se mandan a la MongoDB, y para ello se hace un diccionario en Python. Ya, o sea, existe una estructura de datos previa en que el script de Python se suscribe al tópico, recibe el JSON que viene del tópico, pero luego genera otra estructura de datos propia del Python antes de enviarlo a la MongoDB. Es decir, con esto nos aseguramos que todos estos datos que son en inicio float van a ser primero tratados como string, y de esta forma se limpia el valor antes de enviarlo a la MongoDB. Con esto nos aseguramos que no sucedan problemas de formato, y también esto permite que la otra parte del Python, que es la visualización de los datos, ese renderizado no sea muy pesado en términos de memoria, ¿sí? Porque va a trabajar en base a los datos de la estructura del Python. No va a estar directamente con el MQTT. Es decir, lo que se visualiza en el Plotly con la renderización del Flask son los datos que primero trabaja el Python antes de renderizar. No vienen los datos directamente desde el MQTT. Y bueno, este es el resultado. El dashboard se ve de esta forma, ¿sí?
muy simple, el primer, digamos, prototipado. Temperatura, pH, sólidos disueltos y electroconductividad. Y bueno, acá hay un diagrama de cómo se ve completo el funcionamiento del sistema, muy simplificado. Y aquí solamente puse lo más importante. Podemos ver que abajo, ¿no es cierto?, está la solución nutricional, y de ella, bueno, los sensores obtienen magnitudes, y esas magnitudes se obtienen mediante levantamiento de data por parte de la placa microcontroladora, que tiene un script en C++. Se hace, digamos, el JSON resultante, que se va a publicar en el MQTT. Por otra parte, la Raspberry, como podemos ver ahí, es el único dispositivo del sistema que está conectado por cable al router, a la ONT, por Ethernet, y que está ejecutando el bash. Podemos ver cómo el dispositivo que hace de servidor Python obtiene el JSON desde el MQTT por el bash, y cómo distribuye, ¿no es cierto?, sus funcionalidades, por una parte a lo que es levantamiento de datos a la nube, y por otra parte lo que es renderización para visualizar los datos en tiempo real. Y bueno, todo lo que es documentación del proyecto, la verdad es que durante el proceso de desarrollo tuve que varias veces descartar tecnología, descartar librería, hacer repositorios locales que finalmente no se usaron. Pero bueno, este repositorio es el más reciente y el que tiene más documentación de los cambios. Y por supuesto un repositorio privado que tengo yo en mi cuenta de GitHub, donde se puede ver todos los cambios que se le han hecho al código. Y obviamente esto me va a facilitar el trabajo de lo que es la documentación de aquí a todo lo que queda de año, ¿no? Porque lo que se ha desarrollado hasta acá es un punto de partida de lo que va a ser todo el desarrollo durante el segundo semestre.